Entonces, en esta segunda clase, que en realidad va a ser una clase que va a tener mucho que ver con la primera clase, vamos a estar analizando justamente qué es el Estado. Y en este sentido, creo que tenemos que recordar que la clase pasada comenzamos diciendo esto: el Estado es una creación humana. Y en tanto esto, nosotros vamos a ver que no existe un concepto único de Estado, sino que, muy por el contrario, según desde la óptica en la cual se aborde el concepto de Estado, vamos a tener diferentes formas de ver el Estado. Según Weber, sociólogo, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, estoy aquí, sí, que es el elemento distintivo, el territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Esto les debe sonar mucho a lo que hablamos nosotros la semana pasada. Subrayo, fíjense que para Weber, y por eso está en letras, digamos, en negrita, comunidad humana. Él señala que el Estado es una comunidad humana dentro de un territorio, ¿sí? ¿Por qué? Por la visión sociológica que tiene esta definición de Estado. Es una comunidad humana que dentro de un territorio dice que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Entonces, esto tiene que ver con que justamente es el fruto de una creación humana, tiene que ver con algo, con una creación de la comunidad. Y por otro lado, ¿no es cierto? Seguimos y repasamos, ¿no? Que le reconoce Weber estos dos elementos, ¿no? Primero, que el Estado está sentado sobre un territorio determinado, o sea, domina un territorio determinado, y por otro lado, el monopolio del uso de la violencia legítima, que ya explicamos la clase pasada, que no es más ni menos que el establecimiento de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, tanto para asegurar el orden y el control interno, ¿sí?, de la sociedad, como para defendernos de las agresiones externas, en el caso de invasiones o de guerras. Y aparte, este monopolio de la violencia legítima, seguimos la idea que veníamos desarrollando, no la puede detentar cualquiera. O sea, únicamente el Estado lo puede llevar a cabo porque es una de las cometidos esenciales, ¿sí?, que tiene el Estado. Por ejemplo, cuando yo autorizo a funcionar, yo Estado, autorizo a funcionar una empresa de seguridad para que esté dentro de un banco o dentro de una clínica, lo único que va a asegurar esa empresa de seguridad es un orden, digamos, a auxiliar a la gente o poner orden y llamar a la policía en el caso de que se suscite un conflicto, una agresión o un delito. Pero no puede de ninguna manera reducir a un delincuente, apuntarlo, esposarlo, porque no tiene potestad para ello. ¿Por qué? Porque la única que tiene esa potestad es la policía, que es la fuerza de seguridad que el Estado ha constituido a tal efecto. Entonces, desde acá, que el único que puede detentar legítimamente este monopolio de la violencia, de la fuerza, es el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad y sus fuerzas armadas. Dicho esto, vamos entonces a la definición que nos trae un politólogo argentino que es O'Donnell, ¿sí? Esto está sacado, les cuento para que sepan, yo hice en este diagrama un entrecruzamiento entre el texto de las herramientas para la sociedad y el Estado y el texto de Garabedian, ¿sí? Del texto de Garabedian nos faltan unas cuantas cosas todavía a sacar, pero en esta oportunidad estamos con esto de los conceptos del Estado. Según O'Donnell, entonces, dice que O'Donnell entiende por el Estado el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. En definitiva, lo que está diciendo es que el Estado es el elemento, ¿sí?, que va a dominar a una sociedad en un territorio en particular. Comparte con Weber esta idea de dominación sobre una sociedad que está sentada
en un territorio en particular, pero le agrega que es el componente político. O sea que O'Donnell nos trae, ¿sí?, una mirada más política del concepto de Estado. Es más, si ustedes van a la economía, van a encontrar también otras lecturas y otras miradas sobre el concepto del Estado, ¿sí? Y en la economía ni hablar, porque tiene que ver con las políticas públicas, con el presupuesto nacional, con los planes de gobierno, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en O'Donnell, me parece muy interesante esto que dice que es un componente político de la dominación de una sociedad, ¿sí? Entonces, es la herramienta política que tiene la sociedad para justamente dominar una sociedad, ¿sí? Es un componente político de dominación, ¿sí? Y entiende por dominación también que es muy interesante esto de que la gente debe someterse o subordinarse al poder del Estado. Por último, Oscar Oslak, nos va a traer también una idea de el Estado como una relación social, ¿no? Y agrega, como la instancia política. Y en esto de la instancia política tiene que ver con una concepción que también trae algo de filosófico. ¿Por qué? Porque esto de la instancia política tiene que ver con el hombre en relación con otro hombre, con el hombre creado como un ser social. Como diría Aristóteles, el hombre es un zoopolíticon, o sea, un animal político. ¿Y esto qué significa? Que el hombre está hecho para vivir con otros hombres, razón por la cual esto de que el Estado es una relación social, ¿no es cierto?, como instancia política que articula un sistema de dominación social, tiene que ver con esto, que el Estado establece una relación, ¿sí?, y es una instancia de la dominación sobre una sociedad. Pero me gusta este componente que dice la relación social, ¿sí? El Estado es una relación social. Y también nos habla de que la manifestación de ese Estado se da concretamente a través de sus instituciones. Y reitero lo de la clase anterior, es muy interesante poder observar que en este momento, en este contexto de pandemia, nosotros vamos a tener la presencia del Estado a través de determinadas instituciones estatales como puede ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, si es que recibimos algún tipo de asistencia económica de parte del Estado, o mismamente el Ministerio de Desarrollo Social, si es que tienen que atender en particular alguna necesidad básica no satisfecha, ¿sí? Entonces, es más, si nos ponemos a pensar y ustedes se ponen a investigar, van a encontrar que hay un montón de establecimientos educativos, de escuelas, que se abren una vez por semana para repartir el bolsón solidario, o sea, el bolsón con los comestibles, la comida, las viandas, que normalmente se le da a los alumnos, pero aparte con con un agregado que es justamente algunos comestibles básicos para compartir en la familia por si se está pasando por una situación de apretura económica por este parate en el cual estamos metidos a través de la pandemia. Entonces, esto es interesante, ¿no? En las tres definiciones, que no agotan de ninguna manera digamos, el universo de definiciones y de miradas acerca del Estado, pero en en todas estas definiciones podemos observar esto, que siempre hay un componente común que es la dominación del Estado por sobre la sociedad, una sociedad que está sentada sobre un territorio delimitado. Esto es fundamental. Dicho esto, vamos entonces ahora a analizar cuál es el origen del Estado. Estoy acá. Y básicamente lo que tenemos que ver en cuanto a cuál es el origen del Estado, tenemos que remitirnos a una vieja teoría que explica cuál es justamente ese origen o en qué momento las sociedades más antiguas se pusieron de acuerdo para decir, bueno, a partir de hoy existe un Estado. Y esta teoría se denomina contractualismo. Y aunque tiene diferentes digamos, expositores, Thomas Hobbes, John Locke, Jacobo Rousseau,
vamos a ver que aunque tienen diferentes miradas, en ambos se parte de algunos presupuestos comunes. Por ejemplo, primer presupuesto. Antes de que existiera esta sociedad organizada, el hombre, las sociedades vivían en un estado de naturaleza. Cada uno va a definir cómo era ese estado de naturaleza. Por ejemplo, Thomas Hobbes va a decir, el hombre es el lobo del hombre, se vive, como no hay autoridad, no hay nadie que mantenga el orden, no hay ley, unos no estamos en guerra constante con otros. Otros dirán, ¿sí? Otros dirán, como Rousseau, que el hombre es esencialmente bueno. Es esencialmente bueno y que el problema vino cuando se creó el concepto de propiedad privada. Y Locke va a decir que, por ejemplo, las sociedades tuvieron que organizarse y reconocer una entidad mayor que ordene y controle esa sociedad para poder proteger los derechos individuales y la propiedad privada. Entonces, fundamentalmente nos tenemos entonces que quedar con que todos los contractualistas partieron de un estado de naturaleza y también hay un segundo paso que es que esas mismas sociedades en un momento determinado llegaron a un acuerdo, llegaron a un pacto social, un contrato social, como decía antiguamente Rousseau en su obra justamente El contrato social, que en el cual se pusieron de acuerdo y renunciaron a parte de sus derechos, o por lo menos a hacer todo lo que querían para poder ponerlos en un ente mayor, poder depositar parte de esos derechos en un ente mayor que va a ser el Estado, al cual se someten voluntariamente. Y así nació el Estado, así nace el Estado, así se explica. Pero, bueno, como ustedes verán, nosotros tenemos acá en este diagrama dos videos que los invito a que los podamos ver en este momento. Así que, si me permiten, los voy a poner acá. Acá. A ver si los vemos. Acá estamos. Muy bien. En este video vamos a hablar acerca del contractualismo. Los contractualistas son unos teóricos del derecho que sostienen que la sociedad surgió, se constituyó, se conformó a través de la firma de un contrato social entre sus miembros integrantes en un primer momento mítico ya perdido en el tiempo. Sus principales exponentes son Thomas Hobbes, John Locke, ambos ingleses, y el francés Jean-Jacques Rousseau. La obra de Thomas Hobbes se caracteriza por ser una férrea defensa de la monarquía absoluta como mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque para Thomas Hobbes, según su frase latina más conocida, Homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, apelando al egoísmo humano, sostiene que nuestro mayor peligro, nuestro mayor riesgo para nuestra vida, para nuestra integridad, para nuestra propiedad, es el otro ser humano. Para Hobbes, en el estado de naturaleza, es decir, un estado anterior a la sociedad, a la ley y al Estado, los hombres vivían en un estado de absoluta guerra o caos de todos contra todos. ¿Cómo se pasa de este estado de naturaleza terrible al estado actual en el que vivimos? A través del surgimiento del Leviatán. El Leviatán es el representante del Estado. El Estado absolutista, a través del monarca, quien hace cumplir la ley, nos protege a unos de otros, pues este es más fuerte que todos nosotros juntos. De esta forma, a través del contrato social, todos los hombres se pusieron de acuerdo en ceder parte de su poder, o todo en realidad, el poder de autogobierno, al soberano,
De esta forma, el soberano gobernaría por nosotros, imponiendo las leyes, pero garantizando nuestra seguridad. Por eso él representa al Leviatán como este monstruo mítico que es la suma o la fuerza de toda la sociedad en conjunto, y es más fuerte que cualquiera de estos individuos. En cambio, para Locke, el Estado puede mediar entre los conflictos humanos, pero siempre respetando la vida y la propiedad. ¿Por qué? Porque sería absurdo que las personas cedieran su poder a un Estado para que les garantice seguridad, es decir, que les garantice seguridad en su vida, en su integridad física y en sus propiedades, o es decir, que los proteja de otros seres humanos, si el mismo Estado es un peligro para la vida y la propiedad. Para el Hobbes esto no es tan así, puesto que, por ejemplo, en una guerra, cuando los estados se declaran la guerra unos contra otros, precisamente se ponen en riesgo las vidas y las propiedades de todas las personas o individuos que lo conforman. En cambio, para Rousseau, el estado de naturaleza es contrario a lo que sostienen los dos anteriores autores. No es ese estado caótico, violento, de guerra de todos contra todos, sino es un estado pacífico, pues el hombre es intrínsecamente bueno, siendo la sociedad donde se encuentran los vicios que pervierten al ser humano. Perfecto, entonces ahora continuamos. Les quiero aclarar por las dudas que yo no voy a tomar el contractualismo, digamos, como doctrina, solamente les puse este video para que ustedes puedan de alguna manera, digamos, tener más ejemplificado esto, pero nada más. No es mi intención, digamos, tomarles el contractualismo como doctrina, ¿sí? No es mi intención, así que en este sentido los quiero tranquilizar. Volvemos ahora. Hay otro video más, que es un poquito más largo, dura más o menos unos 10 minutos, lo pueden mirar, lo tienen en el diagrama, después lo pueden mirar tranquilamente en sus casas. Bueno, dicho esto, también me parece que es importante entonces volver a subrayar de que este contractualismo, cuando se originó el Estado, tiene que ver con que hubo un momento en que la sociedad no estaba organizada, que vivía en un estado de naturaleza y que llegó un segundo momento en donde todos los habitantes llegaron a un pacto, contrato social, y de acuerdo justamente a ese pacto, al acuerdo en el que habían llegado, renunciaban a imponer sus derechos, sus intereses personales en otro, ¿no es cierto?, en favor de la creación de otro que vendría a ser nada más ni nada menos que el Estado. Y ahí van a fundamentar, porque por ejemplo Locke va a decir, y bueno, lo importante de dirigir a una creación mayor y crear el Estado es justamente poder proteger nuestros derechos, tener seguridad y proteger el derecho a la propiedad, ¿no? Cada uno va a explicarlo de diversa manera, pero esta es la idea base, digamos, con la que estamos trabajando. Bien, volvemos que justamente cuando este origen del Estado, esta idea del contractualismo viene de los teóricos modernos, como yo les dije, el Estado moderno, el Estado actual es una creación de los teóricos de la edad moderna, de los pensadores de la edad moderna. Específicamente, nosotros digamos que el Estado, como llega hasta nuestros días, sería el Estado liberal, ¿sí? El Estado liberal de derecho, que tiene que ver mucho John Locke con esto, y todas las influencias que este pensador inglés tuvo, digamos, sobre todo en Estados Unidos digamos, y sus ideas fueron permeando de manera tal que, digamos, que se vio fortalecida esta idea de Estado moderno, de división de poderes, y de un Estado que proteja al ciudadano y no al que el ciudadano le deba temer. Esto es muy importante. Así que después pueden ver perfectamente el otro video. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver
que justamente el Estado es una relación de dominación, ¿sí?, de unos por otros, con la salvedad en que en este caso, primero, quienes detentan el poder del Estado han sido elegidos para esto, se supone que han sido elegidos legítimamente, porque se supone que hay también una vía para elegir a esas personas y que ejerzan el gobierno legalmente, y detentan el monopolio de la violencia legal, que significa que yo puedo detener, por ejemplo, a una persona, pero para detenerla no la puedo detener porque soy policía y se me ocurre, no. Tengo que contar con el aval de un poder del Estado, porque la libertad es un derecho básico, esencial del ser humano, y que debe estar protegido ante las arbitrariedades de la policía o de la fuerza de seguridad o del gobierno de turno. Entonces, ¿qué va a decir nuestra Constitución? Y nadie podrá ser penado, ni nadie puede ser privado de su libertad sin orden emanada de una autoridad competente. Esto lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es una garantía que juega a favor de nuestra libertad, porque está diciendo que nadie me va a poder llevar preso si no me muestra una orden que diga que es un juez el que me requiere y el que, digamos, por lo menos me está privando circunstancialmente de mi libertad. Tiene que haber una causa, tiene que haber un proceso, tiene que haber una causa fundada para limitar mi libertad. ¿Está claro? Fíjense qué comparación la que voy a hacer. Qué terrible esto, porque nosotros hemos pasado por tiempos que no son tan lejanos en nuestra historia, en donde el Estado ha hecho un uso de este monopolio de la violencia, no justamente en forma legítima. Recuerden las fuerzas, digamos, armadas durante la última dictadura, secuestrando y torturando personas, ¿no es cierto? Obviamente todo un accionar absolutamente ilegal y también ilegítimo, porque desde ya que ni ese gobierno fue elegido por la voluntad popular y mucho menos ejerció su autoridad respetando ni la Constitución, ni ninguna ley, y mucho menos los derechos humanos. Entonces, acá tenemos que ir hacia estos recuadros, en donde justamente dice la violencia, o sea, ese monopolio de la violencia debe ser aceptada por los ciudadanos. O sea, esas fuerzas de seguridad y su autoridad tienen que estar aceptadas por los ciudadanos, debe ser legal, o sea, no puede nadie irrogarse el monopolio de la fuerza, la utilización de la fuerza, el control de la sociedad, si no está previsto en una ley. Y encima de esto, ¿no es cierto?, esa violencia, ese monopolio de la violencia tiene que estar legitimada. Y esto es muy importante. Estos últimos dos cuadritos, fíjense acá, son muy importantes. Porque legalidad y legitimidad van de la mano. ¿Por qué? Porque el monopolio de la violencia legítima, y esto tiene que ver con cómo se manejan las fuerzas de seguridad, estarán legitimadas en tanto y en cuanto su accionar sea transparente y esté de acuerdo a lo que establece el Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, se establece que la policía no puede detener a nadie si no es con una orden escrita, y en el caso de que se detenga porque se lo encuentra en la calle abriendo un coche y queriéndoselo robar a un delincuente, será aprendido en el momento, llevado a la comisaría, pero en cuanto exista la primera oportunidad, se lo notificará de cuáles son sus derechos y se le permitirá hacer una llamada para llamar, por ejemplo, o avisar a la familia o llamar a su abogado. ¿Está claro? Entonces, fíjense que ese es un accionar legítimo. Me agarran robando, me llevan a la comisaría y me dan la posibilidad de que yo llame a mi defensor. Es muy diferente a que me patee la policía a la puerta a las 4 de la mañana en mi casa, me arranque de la cama y me lleve de los pelos, ¿no es cierto?, a la comisaría sin explicarme por qué. Es muy diferente. Entonces, legalidad y legitimidad van de la mano. ¿Por qué? Porque el monopolio de la violencia, legítima debe ser justamente, o sea, ese control, esa fuerza que se ejerce sobre cada ciudadano, ¿sí?, debe estar
previsto en las leyes debe ser legal, pero también tiene que ser legítimo. Y la legitimidad, ahí viene todo un debate acerca de qué es la legitimidad. En una primera instancia yo la podría definir como justamente ese grado de aceptación, de consenso que tiene, por ejemplo, un gobierno o que tienen las instituciones. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos que la justicia argentina carece de legitimidad o que tiene muy dañada su legitimidad. ¿Por qué? Porque se la considera lenta, ineficiente, no es independiente, se acomoda con el poder político de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, la justicia quizás funciona de acuerdo a las leyes, pero no está legitimada, no tiene una legitimidad total en el concepto de la sociedad. ¿Por qué? Y porque funciona mal. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo que hablamos en la primera clase, de vincular transparencia y funcionamiento estatal con legitimidad, con aceptación, lo que hoy se llama la imagen positiva, por así decirlo, ¿sí? Bien, continuamos. Conformación del Estado, ¿sí? Recuerden que las consultas las evacuo al final de la clase. En este cuadrito de la conformación del Estado, que les recomiendo que lean en extenso en el texto de Garabedian, vamos a encontrar algunos elementos que son constitutivos del Estado. Y al decir que son constitutivos, vamos a decir que son los elementos necesarios para poder tener Estado, ¿sí? Para poder tener Estado. Y en este sentido, vamos a decir que el primer elemento constitutivo de un Estado es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía se entiende como el poder que tiene el Estado y que no reconoce, digamos, que haya otra entidad superior al poder que detenta ese Estado. Y hoy, este concepto de Estado y este concepto de soberanía está un poquitito puesto en tela de juicio o por lo menos sometido a una revisión. ¿Y por qué razón lo sometemos a una revisión? Y lo sometemos a una revisión porque fíjense ustedes, yo digo, la soberanía es ese poder del Estado que es tan absoluto que no reconoce que pueda haber ningún otro poder por encima de la autoridad del Estado. Ahora, hoy nosotros nos encontramos con que tenemos en el mundo regiones integradas. ¿A qué me refiero con las regiones integradas? Con aquellos territorios que hoy conforman un nuevo territorio. Ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea es una cantidad de países de Europa que se han unido a lo largo del tiempo, porque la integración europea lleva ya como un poco más de 60 años y ha tenido sucesivas etapas, en donde los países, Alemania, Francia, en su momento Inglaterra, Holanda, Italia, Portugal, Grecia, se unieron, esos estados soberanos se unieron a su vez para crear un superestado. O sea, todos estos miembros que tenemos acá, los estados, se reunieron para organizarse como región y así crear un nuevo estado, un supraestado, o sea, un estado que está por encima de esos estados nacionales, por encima de esos países que integran Europa, que se llama Unión Europea. Y nosotros vemos que a partir de esto, la Unión Europea tiene una moneda propia, el euro, y si tiene una moneda propia, tiene un banco central, tiene un parlamento propio, tiene un presidente, ¿sí? Y tiene todo tipo de instituciones, al igual que las tiene un país común y corriente. Pero la diferencia está en que es un Estado que está por encima de otros Estados. Cuento un caso práctico. Cuando yo viví en España unos años, recuerdo que en una oportunidad España, para estimular la producción de aceite de oliva, quería bajar unos aranceles a la producción del aceite de oliva. Y estaban muy entusiasmados con llevar a cabo esta política. Pero resulta que en el Congreso, en el Parlamento Europeo, habían llegado a un acuerdo acerca de cuáles
serían los aranceles a la producción de ese producto, el aceite de oliva. Entonces España tuvo que, digamos, de alguna manera, avenirse a lo que había firmado en el Parlamento Europeo y no pudo modificar ese arancel. ¿Por qué? Porque ese arancel se había establecido en el Parlamento Europeo para que hubiera un equilibrio en la producción del aceite de oliva de todos los países productores y que nadie pudiera bajar los costos de producción para, digamos, desequilibrar justamente el mercado de compra del aceite de oliva y se quedara con todos los compradores porque ofrece un producto más barato. No lo pudieron hacer. Entonces, ojito con esto, porque quiere decir entonces que si bien el Estado sigue siendo soberano, porque el Estado de hecho, el Estado español se sometió a un organismo superior que es la Unión Europea, hoy por hoy está en, digamos, esto de que no reconoce ningún otro poder por encima de él, está medio en tela de juicio. Ni hablar con el efecto de la globalización y, por ejemplo, el sistema económico financiero internacional, que ya lo vamos a ver cuando veamos la sociedad globalizada, ¿sí? No. Pero fíjense ustedes qué interesante esto que les estoy diciendo. O sea, la soberanía, primer elemento constitutivo del Estado, aunque hoy, digamos, lo discutimos un poco al menos. Bien. Segundo elemento, el territorio. Lo hablé la semana pasada. El territorio es el elemento definitivo y definitorio de la existencia de un Estado. No puede existir Estado si no existe un territorio. ¿Por qué razón? Porque el Estado debe asentar su autoridad, su dominación sobre un territorio en particular. Lo dije en la clase pasada, no me puede a mí ir a correr la policía de la Argentina al Paraguay, porque alguien me contestó por ahí, no tiene jurisdicción, macanudo, no tiene jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que el poder del Estado, el poder persecutorio, en este caso de la policía argentina, se termina en las fronteras de la Argentina. ¿Por qué? Porque la autoridad del Estado argentino se termina en las fronteras del Estado argentino. Entonces, ese territorio es esa porción del espacio geográfico donde va a tener lugar justamente el asiento de la autoridad del Estado, pero además, y ahí va vinculado, otro elemento constitutivo que es la población. La población es otro elemento constitutivo del Estado. Si yo no tengo territorio, la gente no tiene dónde vivir, dónde asentarse. La gente va a vivir donde pueda, ¿sí? Y esto, reitero, es lo que nos sucedió cuando yo expliqué, por ejemplo, al pueblo, a la nación israelí. Hoy tenemos una nación que es un Estado que es el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea y le otorgan. ¿Por qué se crea en el año 1948? Porque es el momento histórico en el cual esa nación tiene un espacio geográfico, un pedazo de tierra, para ser más brusca en el ejemplo, que se le otorgó para asentar, para organizar esa nación, para que esa nación se ubique en ese territorio y para justamente organizarse jurídicamente y crear el Estado israelí. Previamente a eso, los israelíes, los judíos, andaban por el mundo, y de hecho, fíjense que todavía hay un montón que están dispersos por todo el mundo. ¿Por qué eran una nación? Porque justamente compartían códigos culturales, un pasado, una tradición, una religión, pero no eran un Estado. ¿Por qué? Porque no estaban asentados en un único territorio y no había un lugar donde el Estado pudiera ser creado y pudiera dominar a una sociedad determinada. ¿Sí? Razón por la cual, reitero, el Estado, uno de los elementos constitutivos del Estado y fundamentales es justamente el tener en cuenta, ¿sí? El tener en cuenta el territorio y la población. Cuando hablamos de población, la población es el conjunto de los habitantes que viven sobre
el territorio de ese Estado, ¿sí? Y en este sentido, decirles justamente que se me está cayendo la cámara, ahí está, chicos, ahí está. Bien, y en este sentido, entonces, referirles que en el elemento población hablamos de la totalidad de los habitantes que están asentados sobre el territorio, ¿sí?, geográfico de ese estado. Y cuando hablamos de habitantes, hacemos un distingo entre los que habitan y los que son ciudadanos. ¿Por qué? Porque habitantes tiene que ver con la totalidad de las personas que viven, que están asentadas sobre ese territorio. No así el concepto de ciudadanos. Ciudadanos somos los argentinos. Esto también lo dije la semana pasada. Ciudadanos somos los argentinos que vivimos en este territorio, pero que somos nativos argentinos. Cualquiera que adopte, que se naturalice argentino, podrá gozar, ¿sí?, de los mismos derechos que un ciudadano argentino. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el habitante y el ciudadano? Bueno, habitante puede ser alguien que está de viaje porque se vino a hacer un tratamiento médico o está estudiando, o mismamente un extranjero que, por ejemplo, ha decidido vivir en este país para siempre, pero que nunca adopta la nacionalidad argentina y vive acá, ¿está claro? Y en este caso, justamente, otra de las cosas que tenemos que tomar en continuo que se cortó. ¿Hola? Bueno, sí, perdón, pero no sé qué sucedió. Sí, se cortó. Bueno, volviendo entonces a lo que les estaba explicando. Estaba con el elemento población, entonces la totalidad de los habitantes. Diferenciamos entre habitantes y ciudadanos argentinos. Ciudadanos argentinos, aquellos que poseen la totalidad de los derechos civiles y políticos, que a diferencia de los extranjeros que viven en nuestro país, los extranjeros solamente gozan de los derechos, de la totalidad de los derechos civiles, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se establece que los extranjeros van a gozar únicamente de los derechos civiles de todos, pero no así de los derechos políticos. En la actualidad, en las últimas elecciones que hemos tenido, se ha justamente se ha dado la posibilidad de que para la elección de los jefes de una comuna o para los intendentes, en este caso, por ejemplo, para el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se, se se pongan en vigor unos registros especiales para votantes extranjeros, pero únicamente para poder elegir autoridades locales, nada más. ¿Sí? No se puede, no pueden elegir ni presidente, ni diputados, ni senadores, ni nada de esto, ¿está claro? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, soberanía, territorio, población. Cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta, les voy a volver a compartir el cuadrito, acá estoy, es el aparato administrativo burocrático. ¿Qué es esto? Es un nombre largo y antipático. Tiene que ver nada más ni nada menos con justamente la cantidad de funcionarios y de empleados públicos que tiene el Estado para poder atender a las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros justamente ese aparato burocrático del Estado está conformado por las instituciones, los ministerios, las secretarías, la ANSES, la AFIP, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar viendo que justamente todo esto va a estar dado en ese aparato burocrático del Estado. ¿Está claro? Bien.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a Estado, que hay algo que es el último elemento constitutivo del Estado que vamos a ver, que tiene que ver con el elemento gobierno. El gobierno es diferente a el Estado. El gobierno es el conjunto de personas que ocupan por un lugar, por un tiempo determinado, los, las funciones, los cargos, ¿sí?, que están en el Estado, ¿sí? O sea, por ejemplo, un presidente es elegido democráticamente y dura en su cargo 4 años. Un diputado dura 4 años. Puede ser reelegido o puede no presentarse. Un senador dura exactamente también, ¿no es cierto? Dura 6 años y en este sentido yo quiero, digamos, dejar en claro esto, ¿no es cierto? Que el gobierno es un conjunto de personas que llega a detentar el poder del Estado por un periodo determinado y que terminado ese periodo, esas autoridades se deben renovar y se debe pasar a darle el poder o a esos mismos si se quedaron, o sea, se quedan si fueron reelegidos y si no tendrán que justamente otorgárselo a el ganador de las elecciones. Entonces, Estado y gobierno, cosas diferentes. Bien, y por último, ya estamos casi llegando al final, vamos a hablar de un concepto crítico del Estado que tiene que ver justamente con la concepción marxista del Estado. Marx lo que hace justamente es hacer una interpretación de la historia como una confrontación de clases entre la clase capitalista, que es la clase que tiene en sus manos los medios de producción, ¿sí?, contra la clase proletaria, ¿sí?, los obreros, que tienen en sus manos únicamente su fuerza de producción. A través de esta visión contradictoria de la historia, o sea, de una lucha de clases, él va a explicar toda su teoría filosófica y política y económica, ¿sí?, porque va a tener un concepto muy crítico, ¿sí?, del Estado liberal o del Estado moderno, como nosotros lo venimos explicando hasta ahora. ¿Por qué? Porque él que va a decir, en esta lucha de clases, el Estado moderno es una herramienta del sistema capitalista para reproducir el orden social, para proteger ese orden capitalista, y el Estado es justamente un producto de la lucha de la burguesía, que justamente ese Estado está puesto, está inventado, está puesto allí, ¿para qué? Para defender los intereses de clase de la burguesía. Ese Estado lo que va a hacer es reproducir una dominación que lo que va a hacer es conservar y proteger ese sistema capitalista con relaciones desparejas, con grandes desequilibrios, grandes desigualdades, en donde el que tiene todo para perder, obviamente, es el proletario, ¿sí? Entonces, tiene una concepción de un Estado de carácter clasista. Vamos a ver, les voy a poner ahora un videito, ¿sí? Un videito, a ver si lo ven. Vamos a poner ahora entonces un videito. Acá está. Vamos a poner el audio sobre justamente la concepción marxista del Estado. Conceptualizar el Estado no es una tarea sencilla. Abundan las teorías en que podemos basarnos para ensayar una definición. Ahora, por su trascendencia y gran acogida en los países, especialmente en décadas pasadas, la doctrina marxista es de necesaria revisión cuando se estudia el Estado. Sostenía Marx que hablar de la historia de la humanidad es hablar de la lucha de clases. Para comprender cabalmente la concepción marxista sobre el Estado, debemos partir de la vinculación entre Marx y Hegel, el pensador alemán. Marx adopta de la filosofía hegeliana el método dialéctico, pero mientras Hegel pretende recoger lo presente por lo pasado y mantener la inmutable realidad de Prusia, Marx construye un concepto revolucionario. No se trata solo de conocer la realidad política, sino también de transformarla. Al admitir que son el objeto y la práctica social,
Los que crean el pensamiento se pasa del idealismo que profesaba Hegel al materialismo. En libros como Ideología Alemana y El Manifiesto Comunista, el marxismo postula que el Estado es un aparato de coerción clasista motivado por la defensa de la propiedad privada. Más aún, y junto a Engels, Marx calificaría al Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Para el marxismo, el Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo en que los atagodismos de las clases con intereses económicos en pugna hicieron necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del orden. Añaden que el Estado no podría surgir ni mantenerse si fuese posible la reconciliación de las clases. Es el órgano de dominación de clases, de la perpetuación de la opresión. El Estado no existe por obra de la voluntad dominante, sino que, al surgir como resultado del modo material de los individuos, adopta la forma de una voluntad dominante. Es por ello un órgano de autoprotección y autorregulación de la clase económicamente victoriosa en el proceso histórico. El Estado es un instrumento político de que se vale una clase, la dominante, para someter y oprimir a las demás. En textos como el programa de Gotha, Marx sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucedería una fase de transformación revolucionaria. A ese periodo corresponde una etapa de transición que no puede ser otra que la dictadura revolucionaria del proletariado. Este estado, como todos los que han existido según la idea de Marx, es un estado de una clase, del proletariado, pero a diferencia de los precedentes, su objetivo es la eliminación del antagonismo de clases y por tanto la paulatina destrucción del propio Estado como instrumento de dominio. Al ser la función de la forma estatal la dominación de clases, se llega a la situación de que éstas desaparezcan. El Estado, en este sentido, terminaría por sucumbir con ellas. Según el materialismo histórico, teoría de que se valió el marxismo para explicar la historia de la humanidad, el Estado es un fenómeno de clases que tiene por objeto fundamental el dominio de una clase social por otra. El Estado no existió siempre, sino que apareció unido a la división de la sociedad en clases, cuando éstas llegaron a una etapa de desarrollo determinada. Se concluye, pues, que el Estado, al ser producto de la sociedad de clases, es de naturaleza clasista. El Estado, como expuso Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, surge con la división de las sociedades en clases antagónicas a los efectos de fijar y garantizar un régimen de propiedad determinado. Surge cuando el poder se divorcia de la población y se concreta en una determinada clase. Para llegar a esta conclusión, Engels se valió de estudios históricos y antropológicos que llegaron hasta la gens griega, las tribus norteamericanas e incluso la civilización peruana. Un estudio sobre el Estado no estaría completo sin la revisión, al menos somera, de la doctrina marxista. Si bien muchos de sus postulados han sido superados y somos testigos del poco éxito que ha representado en los países que la han adoptado, la teoría marxista es de indispensable estudio en el derecho, la ciencia política y la filosofía. Bien, este video que les agregué no tiene otro propósito más que justamente nada, poder explicar, y en este sentido les quiero decir lo mismo que les dije a mis alumnos, digamos, de la hora anterior, que yo no voy a tomar la teoría marxista con tantos detalles, pero lo que sí voy a pedir es que puedan de alguna manera identificar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría, digamos, los conceptos más clásicos que tienen que ver con el Estado moderno y el Estado liberal, con la crítica que hace Marx a esta concepción de Estado, que obviamente la asocia claramente a una división de clases determinada? Bien, antes de terminar, vamos a ir entonces esto es importante. ¿Cuál es la propuesta de acción del marxismo? Básicamente lo que tenía que ver es la destrucción del Estado y una etapa intermedia, que es esto es hasta donde se llegó a cabo, que es lo que tiene que ver con la dictadura del proletariado por medio de la revolución. Y cuando se llegase a esa dictadura del proletariado, al ir progresivamente eliminando las clases sociales, juntamente con la eliminación de las clases sociales, se iría hacia la eliminación del Estado burgués.
¿sí? Entonces, en definitiva, esto es lo que tiene en miras el marxismo. La imposición de un gobierno, digamos, de el proletariado con la finalidad de poder exterminar o terminar con la idea del Estado liberal o el Estado burgués. Bien, por último, ahí volví, me puse la camarita, un segundito más. Tenemos que ver cómo justificamos justamente esta dominación del Estado. Y vamos a ver que podemos dar por lo menos 3 explicaciones básicas. La primera será, bueno, una de las razones es por la costumbre. O sea, el Estado estuvo desde hace muchos siglos y a esa autoridad es a la que nos sometemos porque, digamos, es la costumbre la que así lo indica. Hay que someterse al poder del Estado. Otra justificación que se ha intentado dar es justamente que muchas veces esa dominación del Estado está dada por una figura carismática, un líder político, el cual justamente atrae a determinadas porcentaje de la población y justamente ejerce el poder del Estado porque ha ganado el favor de esos ciudadanos y de alguna manera lo han puesto en el lugar de conducir los destinos de una nación. Por último, y la que a mí me parece más importante y que también nos remite a otros momentos de esta clase, tiene que ver con que la dominación del Estado y la justificación de esa dominación tiene que estar siempre basada, ¿no es cierto?, en la legalidad. Y que si ese Estado se comporta y ejerce su autoridad dentro de lo que las leyes le otorgan, lo limitan, digamos, dentro de las facultades que la Constitución Nacional y las leyes le dan, será tenido como un gobierno legítimo, respetuoso de las instituciones, respetuoso de la República, de la división de poderes, de la oposición política. Y por tanto, al ser respetuoso, también será tenido como un gobierno legítimo. Por lo cual, volvemos hacia unos conceptos que esbozábamos hace unos minutos. Legitimidad y legalidad son 2 conceptos que deben ir de la mano y que justifican justamente que la autoridad de un Estado, la autoridad de un gobierno pueda estar aceptada legítimamente por la población, ¿sí? Que pueda tener aceptación y la gente se someta. El caso de esta pandemia es clave, ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a ver es que en un contexto de extrema fragilidad, vemos que hay un gobierno que está, si bien limitando nuestro derecho a circular, lo hace en pos del bienestar general y en pos de prevenir un contagio masivo y por tanto el colapso del sistema de salud y que muera mucha gente. Entonces vemos que si bien está cercenando de alguna manera un derecho nuestro, que es el derecho a la locomoción, digamos, a manejarnos por fuera de nuestras casas, a ir, venir, entrar, salir, vemos también que lo hace en el marco de la legalidad y que lo hace en el marco de lo que la Constitución está estableciendo. Y por eso también la gente lo respeta, lo acepta y, digamos, de alguna manera acata estas instrucciones. Así que dicho esto, voy a dar por cerrado este primer momento, ¿sí? Doy acá por terminada la clase, pero lo que sí, detengo la grabación, voy a escuchar las preguntas que tengan.